Buenos días a todos, contentos de que estén con nosotros el día de hoy. Voy a decir que para empezar en este libro de Efesios, quiero empezar de una forma diferente el día de hoy porque nuestra realidad es de que si ustedes se sienten como yo, es de que hay tantas cosas de malas que nos están ocurriendo y pasando. Mi esposa y yo el jueves pasado estábamos haciendo una lista de tantas y tantas cosas malas, enfermedades, muertes, una locura de cosas y ocurrencias que están pasando. Y estas cosas pasan y tenemos que agradecer al Señor en oración. Pero ¿qué tenemos que hacer? Ayunar, orar, son las cosas que Dios nos ha dejado para tener esa relación con Él. Y mientras empezamos hoy, lo primero es que es el tiempo de alabanza, es profético de que Él va a traer milagros a nosotros. Ahora no pensemos esto de una forma intelectual ni sobrenatural, sino que Dios va a hacer cosas y vamos a ver el poder de cómo ocurre todo esto. Únanse a mí para orar en esto, para pedirle al Señor que nos bendiga, porque estamos necesitados. Señor Jesús, venimos a ti, nos sometemos a ti completamente, Señor, porque hay tantas cosas que ocurren a nuestro alrededor y tantas noticias que vemos, tantas cosas que ocurren en todo el mundo, y pérdidas, enfermedades, muertes, tantas cosas. Queremos someternos, rendirnos a ti, Señor, porque tú eres un Dios obrador, un Dios que obra, un Dios que hace. Y queremos orar por las familias que han perdido sus seres queridos, que les des conforte, que les des ese amor, Señor, que lo recibas. Oramos también por paz, por sanación, sanidad para todos. Y para los que están enfermos, Señor. También oramos por esta pandemia del COVID, Señor, porque tú eres un Dios poderoso y nos sometemos a ti. Te pedimos en tu nombre. Amén, amén. Perdón que se me salen las lágrimas, pero es que hay tantas cosas. Dios es bueno. Dios es bueno y se mueve. Y estamos contentos de entrar en este capítulo, el capítulo 3 de Efesios. Y vamos a mandarnos un poquito adelante. Empezamos en el capítulo 14, los primeros 13 versículos. eh, Habla de lo que es la unificación de Cristo y quiénes somos y todo eso. Y es una cosa hermosa. Pero hoy vamos a pasar esos 13 versículos del capítulo 3, pero empezando en el capítulo 14, donde comunica Pablo a sus lectores de que la oración es muy importante. Y en el libro, el capítulo 1, donde se habla acerca de quiénes somos y cómo sabemos de quién es Dios. Pero esto es una animación de la acción, de la oración, de la cosa que tenemos que hacer. Y tenemos que reconocer que Pablo, cuando estaba escribiendo estas cartas, literalmente estaba en cárcel y haciendo oraciones de bendición para la gente en el mundo, en aquel lugar. Y aún después de miles de años, podemos leer este texto y nos habla. ¿Y qué es lo que Pablo dice? Pablo hace una oración y lo vamos a desglosar lo que está diciendo. Es lo que dice en el capítulo 3, comenzando versículo 14, cuando dice, pienso en todo esto y cuando caigo, todo lo que pasa, al pensar en esto, caigo de rodillas. Y oro al Padre, creador del cielo y la tierra. Oro para que su gloria y recursos ilimitados nos den fuerza interior a través de su Espíritu, para que Cristo haga hogar en nuestros corazones a confiar en Él, y así nuestras raíces crezcan hasta el amor de Dios y nos mantengan fuertes, y que tengamos el poder de entender como todo el pueblo de Dios debería, para que experimentemos el amor de Cristo, aunque es demasiado grande, para entenderlo completamente,
entonces estaremos completos con la plenitud de vida y el poder que viene de Dios. Ahora, la gloria de Dios, quien es capaz a través de su poderoso gran amor que obra dentro de nosotros, y esto lo puede hacer orando y dando gloria a Cristo por los siglos de los siglos. Lo primero que tenemos que reconocer es la postura que Pablo dice cuando dice caigo de rodillas. Y la realidad es que en iglesias tradicionales toman este texto y piensan que tenemos que arrodillarnos de una forma dogmática. Pero en las escrituras vemos que no es así, que no importa cómo. Porque vemos que Abraham en Génesis dice que estaba delante del Señor cuando oraba. Y Salomón estaba de pie cuando oraba para el templo. Y David se sentó junto al Señor para orar por su reino. Y Jesús mismo cayó sobre su rostro para orar. Cuando decimos que caigo en rodillas, cuando dice Pablo, está hablando de una cuestión no física, sino espiritual. Y que juntos espiritual es la postura espiritual, lo que cuenta, que nuestros corazones estén en postura de entrar en esa oración con Dios. Eso es lo importante, no físicamente y caer de rodillas, sino espiritualmente. Y así Pablo dice que se posiciona ante el Creador y pide 4 cosas. Primero es para que su primera oración dice, oro para que sus gloriosos e ilimitados recursos nos den fuerza interna a través de su espíritu. Esa fuerza interna a través de su espíritu. En Romanos, otra carta que Pablo leyó, dice que no estamos controlados por la naturaleza pecaminosa, sino que somos controlados por el Espíritu si tenemos el Espíritu de Dios. Cuando damos nuestra vida a Jesús, Él nos llena con su Espíritu. Y esa evidencia es que nos da ese poder del Espíritu Santo. Y esa fuerza viene del Espíritu. Y eso nos permite vivir nuestras vidas como seguidores de Cristo. Y Pablo reconoce esto, que el poder del Espíritu Santo dentro de nosotros, y hay diferentes formas de hacerlo. Y el Espíritu Santo nos da eso. Y Pablo dice que tenemos ese poder cuando el Espíritu Santo venga sobre nosotros. Eso lo dice en Hechos. El ministerio de Jesús en la tierra se hizo a través del Espíritu Santo y ese mismo poder nos fue dejado como nuestro único recurso. Tenemos este poder, es el único recurso que tenemos en Jesús. El versículo 16 dice que esa fuerza interna, interior del Espíritu proviene de sus recursos ilimitados. No fuera de sus recursos, sino de su riqueza y su gloria. Es como si yo fuera un multimillonario, dice el pastor, que me falta poquito. Si fuera un multimillonario y les doy $10, eso sería dándoles de mis recursos. Pero si les fuera ese mismo multimillonario y les diera $1,000, eso sería de acuerdo a mis riquezas, porque Dios, teniendo mucho, nos ha dado mucho de acuerdo a su riqueza y a su gloria. Y esa fuerza que se nos ha dado internamente, esa fuerza se nos ha dado. Yo he orado por una fuerza interna para que mis músculos crezcan, pero nunca pasa. No sé qué hacer. Porque dice que tenemos que pedir y pedir, pero ¿dónde están mis músculos? No. Pero es una fuerza interna. Una fuerza interna. Y lo interesante es que tenemos este ser interno. Pero ¿qué es ese ser interno? Y en las Escrituras nos lo explica, que tenemos semejanza a lo externo. Porque el Espíritu ve. El Salmo 18 dice, abre mis ojos para ver las maravillas, tus maravillas. Y también tiene oídos nuestro ser interno. Cuando dice Mateo, quien tenga oídos que oiga. Y dice que el Señor es bueno, que probemos y veamos. O sea que también podemos probar y gustar.
porque en Salmo dice, probemos y veamos. Y todo eso, tenemos que ejercitar todo eso. En Timoteo dice, no pierdas el tiempo discutiendo sobre ideas impías y cuentos de viejas esposas. En su lugar, hay que ser piadosos. El entrenamiento físico es bueno, pero el entrenamiento para la piedad es mucho mejor. Tenemos que limpiar y purificar. Porque en este Salmo 51 dice, purificar de mis pecados y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. En Mateo 4 dice que Jesús, y está escrito que no solamente de pan vivirá el hombre, sino de la palabra de Dios. Ese ser interno tenemos que trabajarlo, tenemos que tener sustancia. Pero la ventaja que tenemos, que Pablo nos está animando, es de que tenemos un ayudante que nos da la fuerza. Y ese es el Espíritu Santo. Otra cosa que ahora Pablo también dice, para que Cristo haga en nuestro corazón su casa al confiar en Él. Y nuestras raíces crecerán y nos mantendremos fuerzas. Pablo ora para que tengamos profundidad, para que nuestras raíces crezcan. Y así es como nos enraizamos para tener profundidad en el amor de Dios que nos mantiene fuertes. Como un árbol que tiene que meter sus raíces profundamente en el suelo si va a tener buena nutrición y estabilidad para dar buen fruto. Y así es el suelo. Así somos nosotros. Pero el suelo es el amor de Dios. Y las Biblias comparan los árboles, tanto en Salmos como en Jeremías. Por ejemplo, en Salmos, el Salmo 1 justamente dice, las alegrías de aquellos que no siguen el consejo de los malvados o se paran con los pecadores o se unen a los burladores, pero se deleitan en la ley del Señor, meditando en ella día y noche. Y sus hojas siempre, nunca, más bien se marchitan y prosperan en todo lo que hacen. Y Jeremías también dice que los que confían en el Señor han hecho del Señor su esperanza y confianza, como árboles plantados a la orilla de un río, con raíces profundas. Y tales árboles no les preocupa el calor ni nada, sino que por todo el tiempo sus hojas permanecen verdes y nunca dejan de producir frutos. Si sabemos la Escritura, sabemos cómo agarrar esto, el amor de Dios. Parte de la realidad como humanos es que muchas veces buscamos fortalezas en otras cosas y caemos en las redes sociales, en las noticias para encontrar estabilidad en nuestras vidas o algo. Pero realmente nuestra nutrición se encuentra solamente en su amor. Es bueno saber de las cosas. No digo no vean las noticias o no sigan las redes sociales. No. Pero que no nos endiosemos de eso. Allí no... O sea, hay que saber lo que pasa en el mundo, pero no hay que sacrificar las cosas reales, profundas de Dios, del amor de Dios por nosotros. Honestamente, todos hemos enfrentado pruebas en este momento. Estamos pasando por pruebas, tantas cosas y experimentamos. Y Pablo sabe y llora precisamente para que tengamos una experiencia profunda en su amor. Porque solo una experiencia profunda realmente puede hacer esto. Y su amor es tan grande y maravilloso. Y continúa Pablo orando, dice que el poder de entender como todo pueblo de Dios debería, qué tan profundo y ancho y amplio es el amor de Dios, que experimentemos ese amor de Cristo, aunque demasiado grande para entenderlo completamente. O sea, es tan grande el amor que no lo entendemos completamente. De su grandeza y no lo alcanzamos a entender. Pero la tercera cosa que Pablo ora es precisamente para que entendamos y podamos comprender la inmensidad. Y dice, ojalá experimenten eso. Quiero que lo entiendan. Pero para que sepa eso profundo, pero luego, y dice el pastor que es una de las cosas favoritas de Díaz, que nunca le entenderemos completamente la profundidad de su amor por nosotros, pero ese misterio es algo bueno por nosotros, porque nuestro orgullo
De a veces nos atoramos ahí, queremos que lo sabemos todo y todo eso. Pero la historia de Cristo y nosotros sabiendo de Él, de a veces como humanos no queremos saber y entender que su amor de Él por nosotros y su grandeza por nosotros, que tenemos que comprenderlo y que sea una bendición por nosotros. Algo que debemos de confiar y para entender su profundidad de su amor y podamos experimentarlo. No sé ustedes pueden comparar ese amor de Dios que tiene por nosotros. Por ejemplo, yo amo a mi esposa, pero Dios nos ama mucho más. O sea, amo a mi esposa, dice, pero Dios nos ama más. Pero si podemos caer en este amor incomprensible, lo que es Dios por nosotros. Y otra cosa que Pablo ora es para que seamos llenos de la plenitud de la vida y el poder que viene de Dios. Él ora por esa plenitud, para que sintamos y experimentamos su plenitud de su poder. Y lo conseguimos a través del Espíritu Santo. Y nuestra medida de la plenitud no es que compararnos con otros cristianos, no es nuestra asistencia a la iglesia o no es nuestro diezmo. O sea, es bueno venir a la iglesia, es bueno diezmar, pero no tenemos que medirnos qué tan plenos somos de acuerdo a esas obras. No, no somos mejores que otros. Eso no es lo que marca, lo que mide nuestra plenitud. Nuestra medida, nuestra plenitud se encuentra en Cristo, porque Cristo vive toda la plenitud de Dios en un cuerpo humano. Así también tú estás completo a través de tu unión con Cristo, quien es la cabeza, sobre todo gobernante y autoridad. Nuestra plenitud solo viene de Él. Y no obtenemos eso por acciones, por obras. Lo obtenemos por su gracia. Su gracia lleva a la fe. Su fe conduce a la acción. La asistencia a la iglesia, servicio, diezmo, eso no es una medida de plenitud. No, no, no. Por ejemplo, cuando ustedes llenan un vaso y llena, se desborda, se derrama. Así nosotros, cuando estamos llenos de una vida de Cristo y tenemos plenitud, no podemos evitar derramar esa plenitud, esa grandeza. Así que Pablo ora para que tengamos fortaleza por su Espíritu y esa experiencia más profunda con Cristo nos permita comprender qué tan profundo es ese amor de Dios, para que entendamos su fuerza, su profundidad, comprensión y plenitud. Y después, en Efesios 3:20 termina con esto. Ahora, toda la gloria a Dios, quien es capaz a través de su gran poder que está en nosotros, de lograr infinitamente más de lo que podríamos pedir o pensar. Gloria a Él en la iglesia y en Cristo a través de todas las generaciones, por siempre y siempre. Amén. Y esas palabras que usa Pablo, esa magnitud de palabras que dice nuestro Dios, que, que con su gran poder, que logra infinitamente más de lo que podríamos pedir o pensar por todas las generaciones, servimos a un Dios poderoso que merece toda nuestra alabanza, toda nuestra gloria. Porque en vez de que Él se señoríe de nosotros, Él más bien nos llena del Espíritu Santo y nos llena con ese poder. Pero nos desviamos del camino y nos cortamos de esa fuente de energía que es Cristo, porque a veces cogemos cosas o no creer o nos sentimos desconectados, como la semana pasada. Tal vez nuestros pecados nos alejan de Él, las cosas que están creciendo en nosotros, que sentamos vergüenza o culpa y pensamos que no tenemos acceso a este poder porque estamos atorados, atados con esos pecados. Y vivimos una vida que no nos importa tal vez, ¿no? Como dice, no me importa, pero no. Entonces no tenemos acceso a ese poder, a esa fuente de poder. Pero cuando estamos alejados de Dios, aunque sepamos lo que es correcto, yo quiero todo lo que viene de Dios, todo lo que es bueno de Dios, que nos dé poder.
y no podemos cortar esa fuente de energía. Esas son las cosas que nos pueden robar ese poder. Esas son cosas que nos pueden separar de Dios, porque Jesús dice que Él es la vid y que nosotros somos las ramas. Y si permanecemos en Él y Él en nosotros, daremos mucho fruto, porque sin Él no podemos ser nada. Si estamos alejados de la vid, de la fuente que es Cristo, no somos nada, estamos desconectados de Él, porque Dios no nos dio su poder para que pudiéramos construir grandes iglesias de las que podemos estar orgullosos. No, nos dio poder para lograr grandes cosas en nuestras vidas. Él nos dio ese poder para que permanezcamos en Él, para glorificarlo y para dar fruto, para traer gloria a su nombre por todo el tiempo y permanecemos en Él por los siglos de los siglos. Y es lo que dice Pablo, que cuando caminamos con ese poder por generación y generación y generación, vemos a iglesias que somos generacionales. Algunos de ustedes son mayores que yo y algunos son más jóvenes que yo. Pero vemos la fidelidad de Dios por generaciones. Es increíble. Esa es la promesa que tenemos cuando permanecemos en Él. Tenemos que entregarnos al Espíritu Santo. Tenemos que recibir la abundancia de su Espíritu Santo y experimentar esa fortaleza, toda esa comprensión de su llenura, de su plenitud. Pero si usted está viviendo y no tiene eso, no ha experimentado eso, Santiago lo dice clarito, no tienes porque no lo pides a Dios, dice Santiago. No tienes porque no pides. En otras palabras, no tenemos porque no pedimos. Santiago lo dice. Y por eso la semana pasada hablamos como Dios por la cruz podemos entrar a esa gracia, a ese poder. Él ya pagó por nosotros. Él ya pagó el precio. Todo lo que tenemos que hacer es pedir. Santiago dice que no tenemos porque no pedimos. Para que tengamos una fuerza y una vida de fortaleza, tenemos que tener Espíritu Santo para derramar de nuestro amor. Oremos. Señor Jesús, te doy gracias, Señor, por esa imagen de lo que significa para nosotros como seguidores de Cristo, tener tu Espíritu, ese Espíritu Santo que more en nosotros, porque tú cuando moriste en la cruz nos dejaste un ayudante y ese ayudante es el Espíritu Santo para que nos dé poder. Y dices que estarás con nosotros para fortalecernos, para tener plenitud, para entender tu gran amor y podemos caminar en llenura, en plenitud. Y reconocemos eso, Señor. Y yo sé que es lo malo que es vivir separado de ti, Señor. Pero queremos vivir juntos con Dios. Pero si hay alguien que está separado de ese Espíritu de Dios, si alguien está separado del amor de Dios y quiere entrar para que se llene de ese Espíritu, si usted está aquí y se da cuenta que ha vivido una vida separada, una vida aparte de Jesús, lejos de Jesús, o tal vez cuando estaba joven se entregó al Señor, pero se fue alejando poco a poco y ahora quiere rededicar su vida, reentregar su vida a Jesús y rendir su vida de nuevo a Él por primera vez o rededicarlo, levante su mano y diga, yo necesito ver mi mano. Sí, ya veo esas manos, maravilloso. Ya veo esas manos allá también, maravilloso, qué maravilloso. Veo esas manos. Ya veo esas manos también. Maravilloso. Porque eso es el caminar al llamado de Dios, caminar al don gratis que Dios tiene para nosotros para caminar con esa fortaleza. La segunda cosa que voy a pedir, esa fue una, pero la segunda es que si usted siente que ha estado un poco alejado del Señor y que no tiene ese Espíritu Santo, que no tiene ese poder del Espíritu Santo y usted quiere ser lleno del Espíritu Santo, levante su mano. Es bueno pedir todo eso. Aleluya, sí, Señor. Hay muchas manos levantadas que pedimos que nos llene con el Espíritu Santo el Señor, que nos llene con su poder. Oremos esta oración juntos. Y repitan después de mí los que levantaron su mano para entregar al Señor, a su vida al Señor, y para los que levantaron su mano para que el Espíritu Santo llene su vida. Oremos esta oración porque la palabra dice que si confesamos con nuestra boca y creemos en nuestro corazón
Veremos la diferencia y sabremos la fuerza que hay dentro de nosotros cuando recibamos ese poder. Repitamos esto: Señor Jesús, te doy mi vida y me rindo todo mi ser y mi corazón a ti y mi voluntad, para que tengas guianza en nuestra vida. Perdona nuestros pecados. Quiero caminar en libertad. Quiero caminar con fortaleza, con fuerza, y quiero tener una profundidad de relación contigo, Señor. Quiero comprender tu gran amor. Quiero comprender tu amor y caminar en plenitud. Solamente con tu Espíritu Santo, Señor, lléname, refréscame. En tu nombre oramos. Amén, amén, amén.